lugar, bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla sobre mediación familiar. Yo quiero agradecer a Ispasante y particularmente a Iciar Villaciero y a Verónica Rubio, que son sin duda las almas mater de este ciclo de conferencias que estamos desarrollando en colaboración con el Centro Asociado de la UNED en Bruselas, que tengo el honor de dirigir y que además cuenta con la colaboración de la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en Bélgica. Por lo tanto, es para mí un honor participar hoy en esta charla. Y el tema que voy a abordar es el tema de la mediación familiar. Mi práctica de mediadora, pues he tenido la ocasión de comprobar personalmente que hay un cierto desconocimiento, ¿no?, sobre el valor de la mediación como alternativa para solucionar los conflictos, ¿no? Que los conflictos no solamente son familiares, evidentemente, sino que también existen en otros ámbitos, como puede ser el civil o el ámbito comercial, pero que hoy vamos a centrar en el ámbito familiar y que mi objetivo pues es nosotros que esperar que después de mi charla pues permita descubrir cuál es el valor añadido y cuáles son las ventajas pues de recurrir a este proceso. La mediación familiar pues consiste en el uso alternativo de esa resolución de conflictos en el ámbito del derecho de familia y que es un proceso de construcción o reconstrucción del vínculo familiar. Desde la mediación familiar también se abordan los conflictos con la familia extensa, es decir, no solamente son los conflictos que puedan existir en la pareja, sino que también en ocasiones se presentan otro tipo de litigios que están relacionados pues, con el cuidado de personas mayores o personas dependientes, con disputas por el reparto de bienes entre familiares y también, y muy importante, las relaciones entre adolescentes y adultos, normalmente entre padres e hijos. El punto de partida es de todos conocido porque sin duda todos experimentamos que la convivencia pues, genera tensiones, enfrentamientos y que obviamente eso hace que las relaciones familiares, el ambiente familiar se deteriore y que a veces esa convivencia pues, resulte difícil, ¿no? La mediación lo que pretende es ofrecer un espacio en el que todas esas personas que forman parte de ese círculo familiar pues se expresen, se impliquen y puedan resolver esas diferencias llegando a unos acuerdos que, como veremos, son acuerdos que las propias partes van a tener que proponer. Por lo tanto, el objetivo es establecer una comunicación entre las partes que integran ese ámbito familiar, ese círculo familiar y el mejor escenario es obteniendo la solución integral del conflicto mediante un acuerdo, una convención que firmarán entre las partes y que, por lo tanto, habría evitado que lleguen a una instancia judicial que se denomina una instancia, bueno, un procedimiento que sea contencioso, ¿no? Como decía, tanto si se trata de una disputa entre una pareja, un hermano o entre generaciones, la mediación familiar ofrece la garantía de que es una práctica que está regulada y que está adaptada para ayudar a los interesados, a esas partes que van a participar en la mediación a encontrar una solución satisfactoria. Sin embargo, y aquí lo veis en la diapositiva, la mediación no es el único método alternativo a la resolución de conflictos y por ello, pues,
en algunas ocasiones se confunde, ¿no? Y se confunde pues, con la negociación que puedan llevar a cabo los abogados de las dos partes, que es lo que se denomina derecho colaborativo, el arbitraje, la decisión final pues, está a manos de un árbitro, que es el que va a dictar un laudo y que por lo tanto, va a decidir cuál es la solución que las partes van a tener que imponer, van a tener que adoptar. También existe la posibilidad de hacer una resolución amistosa de un conflicto en el seno de un tribunal de la familia. En Bruselas existen lo que se denominan las CRA, que son las Chambres de Resolución Amiable, son salas las que un juez de familia, que obviamente no será el juez que luego intervendría en el caso del fondo si ese asunto terminara en un procedimiento contencioso, en el que ese juez pues, anima a las partes a encontrar un acuerdo. Es obviamente muy de estos que menciono, ¿no? Como método alternativo, el más similar a una mediación, pero no deja de intimidar en cierta forma también en algunas ocasiones a las partes, pues por el hecho de que es un juez el que un poco hace de coordinador de ese diálogo. No obstante, es muy recomendable. Y por último, pues la mediación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Me he pasado, voilà. Entonces, por lo tanto, lo que quiero hablar hoy es sobre las ventajas y las características que tiene la mediación familiar. En primer lugar, me gustaría señalar que, aunque no aparece como primer punto en mi diapositiva, se trata de un procedimiento que es absolutamente voluntario. Es decir, las partes deben de estar de acuerdo en utilizar este método, ¿no? Y por tanto ya es una muy buena señal porque pone de manifiesto que hay una voluntad de las partes de querer alcanzar ese acuerdo, ¿eh? Por tanto, parece una redundancia, pero esa voluntariedad siempre, en el momento que alguien inicia una mediación familiar es porque su intención es solucionar ese conflicto, ¿no? Por esa vía, puesto que accede de esa forma voluntaria. También es importante saber que la mediación es siempre confidencial, es decir, todas las discusiones o documentos que se puedan compartir durante ese proceso de mediación nunca podrán ser utilizados por ninguna de las dos partes en otro método al que se pueda recurrir en el caso de que no se alcance ese acuerdo. Y me refiero, y estoy pensando en particular, por ejemplo, en un procedimiento contencioso. Es decir, si las partes, por el motivo que fuera, no consiguieran alcanzar ese acuerdo, firmar un convenio, pues todo lo que se haya discutido durante el procedimiento de mediación y ante el mediador, del que voy a hablar ahora a continuación, cuál es el papel, no puede ser utilizado. Por lo tanto, alcanzar una solución amistosa, además, y hablo ya de las ventajas que tiene la mediación, no solamente es más rápido y más económico, sino que resulta mucho más amable, ¿no?, para las partes implicadas y que en ocasiones pues, se convierte en una auténtica necesidad, ¿no?, y sobre todo en aquellos casos en los que existen hijos en común. Y otra ventaja que me parece fundamental y es que la mediación ayuda a mejorar la calidad de la futura relación de las partes, porque en definitiva, cuando hablamos de una pareja y esa pareja pues tiene hijos, o que hablamos de una discusión entre hermanos, o hablamos de una discusión sobre una herencia, pues eso hace que las partes inevitablemente estén unidas, ¿no? Y saber que la mediación puede contribuir a hacer ese diálogo y esa comunicación duradera, pues sin duda me parece una ventaja muy importante. Es flexible, porque decir, las partes pueden llegar a un acuerdo, pero puesto que el acuerdo surge desde su propia iniciativa y desde su propio consentimiento, ¿no?, a la hora de firmarlo, pues quiere decir que también, y de manera conjunta, en un futuro ese acuerdo puede pues revisarse, puede modificarse, puede complementarse.
Los objetivos de la mediación familiar, es, en primer lugar, facilitar, como decía, que se establezca esa relación entre las partes en conflicto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la pareja, pues cuando existe una dificultad en la convivencia, cuando hay una falta de comunicación, pues obviamente ese proceso de poder favorecer que las partes comuniquen, pues influye en la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Nosotros, bueno, yo creo que es muy frecuente, incluso me atrevería a decir que inevitable que durante acontecimientos de la vida, pues estos se vivan de una manera muy diferente y no solamente desde el punto de vista de la vivencia, sino que además se entiendan, ¿no?, de una manera muy diferente en relación a la otra parte, ¿no? Y eso pues genera resentimiento, genera desconfianza y genera pues en algunas ocasiones comunicación violenta, ¿no? Entonces, esos roles que cada uno asume o ha asumido y que le crean esa, digamos, resentimiento o esa incapacidad de poder comunicar con su pareja, pues hacen que que exista una fuente de tensión y de malestar que les impide que ellas puedan solucionarlos de manera bilateral, ¿no? También, no solamente la pareja, sino, por ejemplo, en otras ocasiones, pues hay algunos casos en los que la dificultad de la convivencia no es con la pareja, sino con los hijos adolescentes, ¿no? Entonces, la mediación, ¿cómo contribuye a mejorar esa convivencia? Pues dando un espacio en el que progenitores y hijos pueden escucharse mutuamente, pueden exponerse sus problemas, pueden hablar desde la sinceridad y hacerse partícipe de cuáles son las necesidades y los intereses comunes, ¿no? Entonces, el objetivo así, por lo tanto, se consigue que haya una mejor comprensión entre las partes. Ya hablamos de pareja, hablamos de adolescentes, hablamos de relaciones de hermanos, que permitan respetar y atender esas necesidades y esos intereses que las partes van a poder manifestar de esa manera un poco, de esa manera libre, ¿no? Y sin miedo a una represalia o a una pronto, ¿no? Decir, bueno, yo ya no quiero hablar más de este tema y la comunicación se corta, ¿no? El mediador va a estar ahí para evitar que la comunicación se interrumpa, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en el caso, pues se pueden encontrar soluciones incluso muy creativas, ¿no? En las que luego voy a hablar más en detalle, pero volviendo a la relación entre adultos y adolescentes, puedo decir, por ejemplo, pues eso, hay un espacio en el que se puede incluso llegar a negociar, que las partes negocien entre ellas, porque esto es muy importante y lo vais a entender mejor conforme vaya avanzando en esta charla, que se pueden acordar en temas muy concretos, ¿no? Como es, por ejemplo, el reparto de las tareas en casa o cuáles son las horas de salida y de llegada y cuál va a ser el uso de un ordenador, del teléfono, de cuánto dinero van a disponer, en fin. En definitiva, y como lo digo aquí al final, es alcanzar un acuerdo que satisfaga a las dos partes y, sobre todo, que abarque la medida de lo posible los intereses de las dos. Por lo tanto, aquí esta diapositiva, que la inserto un poco así en mitad, es porque quiero puntualizar un mensaje que me parece que es fundamental que os transmita y que es lo que no es la mediación familiar. Entonces, la mediación familiar no puede confundirse, como decía, con un arbitraje en el que es el árbitro el que toma la decisión y no puede confundirse tampoco con una negociación o una conciliación, puesto que la mediación lo que se trata no es tanto negociar, sino realmente acordar, es decir, llegar al punto en el que las soluciones que se decidan puedan ser aceptadas y queridas por las partes. Y un aspecto que me parece muy importante y que en ocasiones también se confunde, y yo lo he visto en mi práctica cuando las partes un poco llegan a pensar que la mediación es
es una terapia, ¿no? Una terapia, en el caso de la separación o divorcio, una terapia de pareja, cosa que no lo es. El mediador no está formado, aunque si casualmente pues ese mediador de formación fuera un psicólogo, no sería tampoco su rol hacer de psicólogo durante la mediación, como tampoco yo, si mi profesión es ser, o sea, yo soy abogada, mi rol no es dar consejos legales ni jurídicos sobre cómo alcanzar un acuerdo. Son papeles completamente distintos. Entonces, en la derecha hay un poco pues esos elementos que comentaba de la mediación como un proceso que es voluntario, confidencial, ante un tercero neutral, en el que no hay, en el que este último, que es el mediador, no va a tomar ningún partido sobre las opiniones que vayan virtiendo las partes. Para centrarnos un poco más en lo que es la mediación familiar y cómo ayuda en los casos de separación y divorcio, bueno, he elegido esta viñeta que me ha parecido graciosa porque, bueno, se representa a un juez y a su colaboradora, o un asistente o el secretario judicial, que dice, bueno, tengo una idea, ¿por qué en vez de oponer de que las partes se disputen, por qué no les intentamos reconciliar? Y aquí lo que el mensaje es ese, es decir, demos a las partes la posibilidad de que sean ellas las que decidan y no sean los jueces los que lo hagan por ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y aquí lo vemos, las partes tienen un papel que es fundamental, un papel muy activo. Son ellas, sin lugar a dudas, las protagonistas y las que deben encontrar ese acuerdo. Un acuerdo que, repito, debe ser mutuamente satisfactorio y que debe siempre ir enfocado a ese restablecimiento de la comunicación entre ellas. Un elemento más es que, además de los acuerdos que se puedan alcanzar en el seno de una mediación familiar con la ayuda de un mediador que esté homologado por la Comisión Federal, y en este caso me refiero a la jurisdicción belga, esa convención puede ser homologada por medio de una sentencia que la hace vinculante, hace vinculante los términos de esa convención. Y esto es importante porque en ocasiones, bueno, pues a pesar de que el mediador y que ha conseguido restablecer esa comunicación, que las partes, por supuesto, han tenido muchísimo que ver en que esa comunicación se consiga, pues se puede pasar que una vez que el acuerdo se ha obtenido, pues de nuevo, por razones muy diversas, pues la relación entre las partes pues vuelva a deteriorarse y a empeorarse, ¿no? Y entonces, pues, una de las partes tentada a decir que ya no va a respetar una u otra cláusula de lo que se acordó en el pasado, o que se acordó en ese convenio, pues el hecho de que el convenio pueda homologarse por un juez, pues evita que el convenio pueda ser una fuente de conflictos y evitar pues, que así las partes puedan intentar desviarse de lo que en su día se acordó. Y aquí llegó pues un poco al rol del mediador, ¿no? El rol del mediador es, insisto, el que ayudar a esas partes que se entiendan, que salgan sobre todo de sus círculos habituales de comunicación, y que son unos círculos que habitualmente pues ya están preestablecidos, en los que hay una rutina, y que sin querer o queriendo pues rige la relación de una forma a veces inconsciente, ¿no? para las partes. Entonces, la mejor manera de ayudarlas es que permitirles trabajar tomando las riendas, ¿no? de su propia discusión, de que puedan afrontar el conflicto, ¿no? Pero para poder afrontar el conflicto, y aquí recojo una frase que me parece bastante ilustrativa por la esencia de la misma, ¿no? Y es que para poder hacer eso, para poder realmente avanzar en ese conflicto que existe bueno, pues en un ámbito familiar o entre dos personas o
o entre hermanos, hay que evitar siempre, y es algo al que se debe un poco, el mediador tiene que hacer reflexionar a las partes, tiene que invitarle a que sus problemas los resuelvan de una manera distinta a lo que le hicieron cuando los crearon. Es decir, no se pueden resolver esos problemas pensando de la misma manera. Así por lo tanto, cuando se gestiona un conflicto, pues la comprensión debe ser más amplia, es decir, tiene que ser más profunda, ¿no? Y que entender que el conflicto en sí pues va a tener una vida propia en una parte y en la otra parte de manera distinta, ¿no? Es decir, hay que estar abiertos a esas dimensiones plurales, ¿no? Que existen en el conflicto y que, por lo tanto, el mediador ahí, su papel va a ser sobre todo de ayudar a comprender la sustancia, es decir, cuál es la sustancia de ese conflicto, lo que subyace, ¿no? en el conflicto, pero no solamente en el conflicto en general, sino en el conflicto de cada uno, es decir, cuáles son las razones que atrapan a una persona en una dinámica que les impide mantener una comunicación o un diálogo con su pareja, en este caso, ¿no? O con su hijo adolescente, o con un hermano, o con situaciones, como decía, múltiples que se pueden dar en el ámbito familiar. Entonces, hay que llevarlos, un poco el mediador, su papel es llevarlos a entender la esencia de ese conflicto, lo que hay bajo una superficie de un conflicto, que la superficie pues se manifiesta ¿cómo? Se manifiesta en gritos, se manifiesta en silencios, se manifiesta en estrés, bueno, en múltiples cosas que yo creo que todos hemos de alguna forma experimentado en nuestra vida, ¿no? Y para todo ello, pues para poder conseguir esto, que, bueno, pues sí, es complejo, pero obviamente el mediador no está solo. El mediador cuenta con una metodología de trabajo que es muy precisa, ¿no? Y por la que ha sido formado. Entonces, aquí pues, presento un poco cuáles son las fases de ese proceso de mediación, como de lo que el mediador va a utilizar, cuál es su metodología de trabajo, y que, bueno, como aquí aparece, esta metodología no solamente se aplicaría a un conflicto familiar, se podría aplicar a cualquier otro tipo de conflicto, ¿no? O sea, es una metodología que podemos decir que es genérica y que utiliza el mediador cuando actúa, sea el ámbito en el que lo haga. En primer lugar, el mediador lo que va a hacer es explicar el objeto de la mediación, el proceso en el que se va a desarrollar, el papel que él va a jugar en el desarrollo del mismo. Para ello, pues normalmente lo que se pide, las partes firman un convenio, un acuerdo de mediación en el que reconocen pues lo que ya comentaba un poco al principio, que se trata de un procedimiento que es un proceso confidencial, en el que las partes van a participar activamente, en el que se comprometen también a respetar el tiempo de palabra, ¿no? Que es muy importante. Es decir, el mediador les va a exigir a las partes un compromiso, ¿no? De su comportamiento durante las sesiones de mediación, ¿no? Para que esta forma, pues eso, realmente, si lo que queremos conseguir es entender o ponernos en el lugar de la otra parte, ¿no? Por lo menos intentarlo, es importante que esos tiempos de palabra, se respeten, ¿no? Entonces, por eso el mediador también, pues, establece sus normas, ¿no? La segunda fase, el mediador pues escuchará la versión de cada parte y lo va a hacer de una manera, bueno, dice que el mediador es imparcial, nosotros nos dicen el mediador es imparcial, bueno, pero al mismo tiempo nos dicen no puede ser imparcial, es decir, el mediador no puede ser impasible ni quedar completamente, ser digamos, un árbitro como si se tratara de yo diría, un partido de tenis, ¿no? Yo creo que el mediador es imparcial
sí, porque no va a tomar parte por ninguno, pero a su vez es multiparcial, porque va a tener que considerar todos esos elementos que se van a plantear durante esas sesiones y que va a tener que considerarlas y que además va a tener que reformularlas, porque él va a escuchar, recibir esas informaciones y se va a tener que asegurar de que entiende lo que las partes le están expresando, y para ello se utiliza lo que se conoce como la reformulación, ¿no? Reconocer y detectar cuáles son las preocupaciones de las partes, cuáles son los sentimientos que las partes exponen, que se mantiene ese respeto y que hay esa escucha, ¿no?, por parte de la otra. En la tercera fase, durante esta etapa, bueno, pues una vez, bueno, el mediador, pues normalmente suele fijar un orden de cómo va a estructurar esa sesión, y va un poco a resumir cuáles son, bueno, una vez identificar, bueno, por supuesto, identificará los problemas que normalmente, bueno, pues los va a ir recogiendo. Aquí detrás veréis una pizarra, ¿no? Pues el mediador un poco va a ir, los pondrá visibles para que sobre todas esas informaciones que ha ido obteniendo, toda esa identificación de los problemas, los intereses de cada una de las partes, pues luego, a partir de ahí, de esos elementos que van a ser la base de lo que, de luego, de las discusiones ya más concretas de lo que se va a intentar buscar una solución, pues puedan estar ahí de manera permanente para que, de una forma también, no perder el hilo, ¿no?, de lo que se quiere solucionar, ¿no?, de los aspectos que se quieren solucionar. Y una vez ya que se han identificado, por lo tanto, esas cuestiones y que las partes consienten que son sobre esos aspectos o los que quieren profundizar, pues el mediador inicia ya una cuarta fase en la que permite, ayuda a las partes a que intercambien ideas. Es decir, que las partes ya empiecen un poco a mostrar su parte creativa, ¿no? Es una parte que podríamos decir que se trataría algo así como una lluvia de ideas, ¿no?, en la que ya son esos problemas se han identificado, ahora vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces ahí hay un momento en el que lluvia de ideas, en el que cada uno me dice, pues yo me gustaría que se hiciera de esta forma o se hiciera de la otra, ¿no? Entonces se recogen en dos líneas distintas en las que luego se ve de qué forma pues esas ideas se pueden conciliar para alcanzar una solución. Luego hay una quinta fase en la que el mediador, pues una vez que ya las partes han podido un poco identificar la solución a esos problemas o a esas inquietudes por las que subyacen, ¿no?, en ese conflicto que las enfrenta, pues aquí el mediador pues empieza ya un poco a partir de esas opciones, ¿no?, que se han generado y esas ideas que se han avanzado y que se han propuesto, pues a seleccionar, pero no el mediador, sino a darle la oportunidad a las partes, a ofrecerle a las partes que seleccionen cuáles de todas esas soluciones u opciones que ellos mismos han propuesto, cuáles son las más viables y aceptables para cada una de ellas, ¿no? Entonces ya un poco pues se va cerrando las posibles soluciones que se pueden dar a esos problemas, ¿no?, esos conflictos que existen o esos intereses que los enfrentan, puesto que son distintos. Y por último, se llegaría ya a la fase final de la mediación, pues que es un acuerdo, llegar a un acuerdo de la convención, en el que, como ya expongo en esta diapositiva, pues puede tener tantos temas como las partes quieran que tenga. Entonces, si por ejemplo lo que estamos hablando es de una mediación en caso de una separación o divorcio, pues aquí, por ejemplo, en este círculo podemos ver pues que se pueden separar, ¿no?, por temas temas que
que las partes quieren que figuren en ese acuerdo futuro, ¿no? Entonces pueden ser tanto, por ejemplo, quién va a tener la autoridad o va a tener la custodia, digamos, principal de los niños, si va a ser compartida, cuál va a ser la elección del colegio, cómo van a ser las pensiones alimentarias, cómo se va a repartir los bienes comunes, si ese convenio debe o no figurar también una solicitud de divorcio, y puesto que si el convenio luego lo homologa un juez, pues el juez, junto con la homologación de ese convenio, puede reconocer ese divorcio, las condiciones obviamente legales que se aplican, y bueno, qué separación de bienes, y bueno, cualquier otra cosa, esta línea roja que deja abierta un poco, pues, otro temas que obviamente las partes pueden aportar en sus discusiones y que pueden ser, pues, muy, muy originales, ¿no? Entonces, bueno, yo quería ser breve porque creo que también para daros un poco también la palabra, ¿no? Y que hagáis las preguntas que tengáis y que queráis hacerme. Sí que me gustaría concluir pues, diciendo eso, que el proceso de mediación, en el que pues, es un proceso voluntario, confidencial, en el que interviene un profesional que es independiente y que está formado, ¿no? Y que está preparado, que tiene una metodología muy específica para poder contribuir a la resolución de esos conflictos, y que el objetivo del mediador es ayudar a las partes, ¿no? Es importante, por lo tanto, que durante ese proceso se contribuya a gestionar esos intereses comunes y conseguir unas soluciones durables y satisfactorias, ¿no? Es decir, creo que la durabilidad es una de los valores añadidos que tiene la mediación. Pues cuando una mediación termina, si termina y concluye un convenio, es porque realmente las partes han podido obtener lo que esperaban, ¿no? de esa resolución de su conflicto, ¿no? Y era que se contemplaran, pues, sus intereses, ¿no? Y además se contempla sus intereses y sus expectativas, ¿no? A la hora de resolverlo, en un procedimiento en el que se han tenido en cuenta también sus emociones. Yo creo que esto también es muy importante porque, aunque como decía antes, la mediación no es una terapia, sí da ese espacio, ¿no? Para que las partes puedan expresar cómo se sienten, ¿no? Y de alguna forma, pues la otra escucharla y ponerse en su lugar, ¿no? Eso no ocurre normalmente en la primera sesión, pero es muy difícil que no ocurra en una segunda o en una tercera. Entonces, hay veces que puesto la comunicación se ha hecho imposible, ¿no? Y aquí me refiero en particular en una relación de pareja, hay sentimientos, hay situaciones, hay vivencias, ¿no? que la otra parte completamente ignora o desconoce, o simplemente porque no ha prestado atención o porque ya no se escucha, ¿no? Entonces, este espacio que ofrece la mediación yo creo que es muy importante porque sin duda contribuye a esa durabilidad que requiere, ¿no? Porque un proceso que emocionalmente es duro, ¿eh? Yo parto de ese principio, ¿no? O sea que las partes ponen de manifiesto que son valientes, ¿no? En el momento que dicen, bueno, no solamente van a tener que exponer sus sentimientos, exponer sus emociones a una persona que es absolutamente desconocida, ¿sí? Eso es muy importante. Obviamente el mediador parte de ese principio, no debe haber ningún conflicto de interés. Ya es un mensaje de buena intención, ¿no? Y de querer solucionarlo. Por lo tanto, yo aquí no he encontrado una frase, he encontrado una frase que me parece, muy importante, y que además la frase de un padre, que no es ni nada más ni nada menos que del Principito, que creo que debe siempre tenerse en cuenta, ¿no? Cuando uno realmente quiere solucionar un conflicto, ¿no? Y la voy a leer. Dice: al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cuál es la estrella que lo guía.
y ahora, pues si os parece bien, os doy la palabra y si hay alguna pregunta, pues estoy encantada de responderla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por esta exposición tan clara. Si quieres, eso, deja de compartir la pantalla y ahora esperamos vuestras preguntas en el apartado del chat. Las podéis hacer por escrito o si alguna persona se anima a poner el micrófono y a hacerla en alto, pues por supuesto también son bienvenidas. Gracias también, María, por ajustarte al tiempo. Así podemos tener este cuarto de hora de comentarios, de preguntas. También podéis hacer vuestros comentarios o lo que necesitéis en el chat por escrito o levantando la mano. Muy bien, ahí tenemos a Pilar. Perfecto, Pilar, dinos. Bueno, me ha gustado muchísimo, María, me ha parecido muy interesante la charla, muchísimas gracias. Y yo tengo una pregunta muy técnica que es, ¿esta figura existe en Bélgica, existe en España, existe en toda Europa? ¿Cómo funciona? Bueno, existe. O sea, yo, si recuerdo bien, el origen de esta práctica, que bueno, uno de los orígenes, porque obviamente no solamente hay uno en Canadá, pero en Canadá. En Bélgica se introduce y está regulado. Como decía, ahora no sé precisamente la ley exacta, pero los juzgados de familia, como primera opción, en los casos de separación y divorcio, directamente ofrecen o le dan esa posibilidad, ¿no?, a las partes para que puedan solucionar su conflicto. Por lo tanto, en Bélgica, en la práctica de la mediación está muy reglamentada en lo que al mediador se refiere. En España existe la figura del mediador, pero no existe ese requisito de homologación tan estricto como, por ejemplo, si se exige en Bélgica. Y el por qué, yo entiendo que es por esa práctica judicial de que el mediador pueda permitir que las partes alcancen ese acuerdo y que así el juez solamente tenga que homologarlo, porque en definitiva cuando un mediador, tal y como se ha, digamos, reglamentado en Bélgica, presenta ese convenio, el juez lo único que va a verificar es que no hay nada que vaya en contra del orden público. Por ejemplo, no puede haber una convención en un caso que pueda tener un ámbito criminal o penal, por ejemplo, en un caso de violencia doméstica, ¿no? Pues, por ejemplo, el mediador tiene la obligación de dar parte, si de que, por ejemplo, puede detectar que hay algún un problema que pueda afectar a ese orden público, ¿no? Y que decir, yo creo que ese requisito, ¿no?, que se exige y que digo que yo conozco sobre todo el de Bélgica porque es donde yo me he formado y donde yo lo practico, pero es un poco para garantizar y evitar, o sea, primero garantizar que el convenio es completo y está bien establecido y, por otro lado, evitar que una de las partes, sin darse cuenta, porque, por ejemplo, en un caso de violencia doméstica de una parte o de la otra, pueda aceptar determinadas condiciones o llegar a determinadas conclusiones en una relación que es desigual, ¿no? O sea, no sé si respondía a tu pregunta. Sí, completamente. Muchísimas gracias. Me parece de verdad interesantísimo y me parece que todo el mundo debería conocer esta figura porque puede solucionar muchísimas cosas. Por ejemplo, pensaba en parejas que conozco que a lo mejor alguien ha seguido al marido y luego dice, jo, es que yo estoy aquí, pero si me divorcio pierdo la custodia de los niños, porque si me voy de Bélgica. Entonces, allí yo creo que un mediador es fundamental. Sí, y ahora que, por ejemplo, lo que comentas, ¿no?, de la custodia de los niños, una de las prácticas con las que he trabajado ha sido en el secuestro infantil por una autoridad parental, es decir, un menor, ¿no?, un menor por uno de los padres, ¿no? Entonces, efectivamente,
los casos de mi práctica, lo que yo me he enfrentado y de una forma más común es que una de las partes, cuando, bueno, pues en un caso de matrimonio mixto, ¿no? Suele ser más común, pero no exclusivo. Uno de los padres pues tiene un conflicto con su pareja, decide abandonarla y sin más coge a los niños y se va. Y se va de país y se cambia de país diciendo a lo mejor que se va de vacaciones o diciendo que va a visitar a sus padres o que por el motivo que sea se traslada temporalmente y nunca más vuelve. Entonces, con la falsa impresión de que eso es algo que puede ser normal, ¿no? Y que pues, entonces que hay un cambio de residencia y que ya, pues ya se encargarán las autoridades del otro país donde se va, ¿no? Para solucionarlo. Entonces, claro, y eso es absolutamente erróneo, ¿no? Porque para empezar, las autoridades competentes en Bélgica son siempre las autoridades del lugar de residencia. O sea, cuando te vayas a la Conchinchina, si tu residencia anterior ha sido Bélgica, las autoridades van a seguir Bélgica, con lo cual te expones a una orden de lo que se llama devolución, que es una palabra un poco fea refiriéndose a niños, pero que así es, ¿no? De restituir a los niños a su lugar de residencia, ¿no? Entonces, la mediación, por ejemplo, en estos casos, pues ha permitido solucionar este tipo de conflictos, ¿no? Porque primero se informa ya a las partes, ¿no? El mediador es el mediador no puede ser un contacto para una sola parte. El mediador cuando entra a mediar un conflicto, ya las dos partes tienen que estar de acuerdo. O sea, ya las dos partes tienen que estar en situación de igualdad. Y en ningún momento un mediador puede tener una relación primera con una parte y cuando ya termina de solucionar determinado aspecto, de aclarar algún aspecto de una parte, incluir a la segunda. No. Los dos tienen que entrar en el procedimiento a la vez. Pero ahí, por ejemplo, ya se permitiría que esas partes pues, sean conscientes de cuáles son pues, uno de los riesgos que implica decisiones de ese tipo, ¿no? Y que necesariamente pues, se pueden solucionar, porque si ellos llegan al acuerdo de que se pueda trasladar, pues se evitarían, obviamente, luego situaciones que yo he visto absolutamente difíciles, ¿no? Sobre todo por los niños, ¿no? Que al final, ¿qué es lo que el juez además va a priorizar? Es el interés superior del niño, ¿no? Por supuesto. Pues muchísimas gracias, María. Has contestado muy bien a mis preguntas. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Tenemos un comentario por aquí, bueno, de Verónica, que nos dice: muchas gracias por la conferencia, María, muy interesante. Perfecto, no sé si tenemos más preguntas. Sí, tenemos una mano levantada, primero de la escuelita y otra de Bárbara. Si no te importa, María, lo único puedes darle a arrêter de partage en tu pantalla. Ahí, gracias. Listo, entonces tenemos dos manitas de la escuelita del Viejo Coso. Si quieren comenzar con la pregunta, hay que activar el micro para preguntar en alto o si lo quieren escribir en el chat. Esperamos a la escuelita. Ahí está. Sí. Esperamos la pregunta. Hay que desactivar el micrófono. En el botón de abajo, donde ahí está. Ahora lo tienes activado. No, vuelta a activar. Abajo, ¿no? En la barra de herramientas está el icono del micrófono. Perfecto. Ahora. No. Ahora. Bueno, sí. Si no, tenéis la opción de escribirlo en el chat, que igual no está funcionando el micrófono. Lo había desactivado y luego ha vuelto. Igual no está funcionando bien. Bárbara también, si quieres te damos la palabra o si quieres escribir por el chat. Y lo mismo, Alicia también tiene la mano levantada. A ver, buenas tardes. Hola, Bárbara. Chao. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias, Iciar, por organizar esta sesión. A ver, yo tengo una pregunta que puede sonar muy peregrina, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en medio de una mediación familiar, la figura del mediador se da cuenta de que ninguna parte, o quizá no esté poniendo toda la carne en el asador, o parece que la negociación está siendo estéril? O sea, el mediador puede decir esto no funciona, se tienen que arreglar de otra forma,
o concluimos la mediación aquí? ¿Cómo se procede en ese caso? Bueno, pues hay varias opciones. Una de ellas la que efectivamente dice el mediador, y eso es una de las cosas que siempre se incluyen en el contrato de mediación o en protocolo, se llama protocolo de mediación, es decir, que el mediador es libre también para desistirse de continuar con la mediación, de la misma forma que las partes también. Si, como dices, la mediación llega a un punto pues un poco, como tú has dicho, estéril o simplemente que no se mueve, ¿no? O sea, está un poco estancada esa comunicación. Hay varios métodos que se pueden utilizar en esos casos, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama el caucus, ¿no? Son las conversaciones privadas o confidenciales que el mediador va a mantener con una de las partes, ¿eh? Es decir, yo como mediador puedo, un momento dado en que presiento, siento que una de esas partes o las dos están cohibidas o que realmente ya no saben cómo expresarse o no se sienten en confidencia, ¿no? Con lo que se está discutiendo, el mediador puede proponer esa discusión privada y un poco tratar de desatascar, mediante una serie de formulando nuevas preguntas, tratando dando la palabra, ¿no? a esa parte para que le exprese qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y luego, a continuación, hacer lo mismo con la otra parte. Entonces, del resultado de eso, primero, el mediador puede obtener ciertas informaciones que le van a ser muy útiles para poder también, por su parte, tratar de un poco de promover esa comunicación. Y si las partes se lo consienten y se lo permiten, pues compartir esas informaciones de las que se han hablado en privado, ¿no? Eso podría ser. Si a pesar de todo eso, es decir, o de distanciar también un tiempo en el que se pueden distanciar las sesiones, que a mí no me parece que sea la mejor solución, yo más bien acortaría esas sesiones, ¿no? O sea, el tiempo entre una y otra. O sea, se pueden recurrir a varias opciones, pero en cualquier caso, tanto las partes como el mediador pueden poner término a la mediación cuando así lo consideren. Muy bien, muchas gracias. Tenemos por aquí más preguntas. Finalmente, la Escuelita del Viejo Corso nos está escribiendo las preguntas por escrito. María dice, la primera pregunta es si el mediador es siempre abogado o abogada y si en Bélgica es un servicio gratuito. Claro, el mediador no es abogado, no tiene por qué serlo, pero como decía, él no va a actuar como abogado, va a actuar como mediador. O sea, el hecho de que yo sea abogada es simplemente circunstancial o es casual, porque el abogado puede tener el mediador puede tener cualquier profesión, Perfecto. No voy a nombrarla, cualquiera, una de las cosas que sí pueden ayudar en determinadas mediaciones, pues que el hecho de que si el mediador es psicólogo, pues obviamente pues va a tener, además de sus instrumentos de trabajo como mediador, pues le va a acompañar pues su profesión, ¿no? Porque es psicólogo, ¿no? Al abogado le va a ocurrir lo mismo, es decir, si su instrumento de mediación van por un lado, pero puede a lo mejor redactar directamente esa mediación sin que las partes pues vayan luego a otro abogado, a un abogado, a que le haga la redacción de esa convención de mediación, porque eso sí es verdad que no lo he señalado y me doy cuenta ahora que la convención o el acuerdo que se alcance, las partes deciden quién lo redacta, es decir, lo pueden hacer entre ellas con la ayuda del mediador o simplemente las partes van con todos los puntos bien detallados para que sea un abogado el que se lo redacte en la forma necesaria para antes de introducirlo al juzgado de familia. Perfecto. Otra de las cosas también que se hace en mediación, que a mí me gusta mucho hacerla, es la comediación. Es decir, no solamente que el mediador esté solo, sino que me gusta trabajar siempre con un colega, y de esa forma pues también el mediador luego tiene la posibilidad de discutir también, porque todo eso pues tú aspiras, ¿no? El mediador aspira mucho y también necesita luego cuando termina una sesión pues
pues, no sé si se dice descompresar, aquí Almudena me podrá corregir más adelante, pero sí, un poco hay que soltar también, ¿no? Todas esas emociones y la comediación, pues, desde mi punto de vista, pues es muy enriquecedora y favorece a eso, ¿no? También preguntaba Lucía si en Bélgica es un servicio gratuito, María. Sí, perdón. Entonces, en el juzgado de familia, la primera consulta es gratuita. Por ejemplo, cuando hay un recurso, una demanda de divorcio o de separación, cuando el juez invita a las partes, como decía, a acudir a la sala de acuerdo amistoso, esa primera consulta gratuita. Luego la mediación en general no es gratuita. Ahora, eso sí, hay muchas ONGs, hay ASBL que sí ofrecen ese servicio de mediación familiar y que lo ponen a disposición de cualquier ciudadano que lo desee de una forma gratuita o simbólica, ¿no? Una participación económica simbólica. También pueden encontrar este tipo de salas en algunas comunas, pero en la práctica en general son consultas privadas que además las partes pagan por mitad, o sea, es lo que el mediador siempre va a proponer, o sea, si el precio es 2, cada uno paga 1. Claro. Tiene una pregunta más, Lucía, que dice ¿en qué momento del proceso o del conflicto se hace la mediación y quién la propone? Ya más o menos lo has contestado, ¿no? Sí, bueno, la mediación se puede hacer en cualquier momento, Claro. Y puede incluso haber intentado, hay gente que empieza la mediación, la abandona y luego vuelve. O sea que la mediación, al ser un procedimiento voluntario, pues son las partes las que deciden, incluso a punto de, cuando por ejemplo ya en un procedimiento contencioso, las partes también pueden desistirse, ¿no?, de ese procedimiento contencioso, ese recurso judicial y retirar sus respectivos recursos y acudir a un mediador. Qué bien, qué interesante ese punto, ¿no? Y tenemos por ahí otra manita levantada de Yolanda. ¿Qué tal, Yolanda? Rivas Plata, por favor, si quieres decir en alto tu pregunta, tienes que quitar tu micro. Eso es. Sí, agradecer a María por toda esta ponencia, a ti, Ciar, por haberlo posteado, porque lo vi desde ahí, y pues estoy en Perú para María, felicitarla por este aporte importante. Yo no sé, estaba pensando, porque primera vez yo que escucho esto de mediador, en Perú existen los centros de conciliación, que no sé si es parecido o no, sí, que usualmente están cerca de los juzgados de familia, etc. Sí, seguramente por la... yo estaba pensando en esto que dices. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en una pareja uno de los integrantes siente o lo verbaliza de que el mediador quizás se solidariza con uno o con el otro de los integrantes? Por ejemplo, a veces uno puede decir, sí, yo siento que porque él es varón te está dando la razón, o porque es mujer te está dando la razón. Entonces, ¿qué estrategias o cómo se debe manejar eso, o derivar, o seguir con el proceso, o aclarar? ¿Qué se puede hacer? Sí, una pregunta muy, muy interesante, Yolanda, porque la práctica así es, independientemente de la voluntad muchas veces del mediador, pues puede ser que dé la impresión de empatizar más con una parte que con otra, ¿no? Pero es muy importante que exista una confianza de las partes hacia el mediador. En el momento en el que una de las partes deja de confiar en la persona que supuestamente o que está ayudándole a resolver ese conflicto, el mediador tiene poco que hacer, puesto que si se pierde la confianza, bueno, puede intentar restablecerla, puede intentar, si la parte así lo quiere y le expresa ese sentimiento de una empatía hacia la otra parte y no hacia su persona, pues tratar de reconducir, y a lo mejor el mediador tratar de un poco enmendar determinada, a lo mejor pues eso, no sé cómo decir, comportamiento o manera de gestionar, pero
es muy difícil reconducir porque en realidad es eso, es la confianza que tiene que existir hacia el mediador, ¿no? Y que, pero en cualquier caso, vamos, yo creo que esto pasa, y me consta que pasa. Las partes, si así lo consideran o una de ellas no quiere continuar en la mediación, pues directamente rompemos ese proceso y puede acudir a otro mediador. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que eso también pues debilita un poco el objetivo, ¿no?, de la mediación, que es restablecer esa comunicación. Luego, si uno dice que tú te vas porque te crees que entonces al final, o sea, el mediador tiene interés a arreglarlo, tiene interés a volver a reunir a las partes y que lo vean como esa persona imparcial o multiparcial, que es la que debe gestionar o que la que debe un poco gestionar esa comunicación entre las partes, pero hasta qué punto y en qué escenario tú estás pensando, pues no es interesante dejarlo y que sea, o sea, dejar a ese mediador, puesto que se ha perdido la confianza en él, ¿no? Claro, claro. Muy bien, si no tenemos, no sé si hay alguna última pregunta, ya estamos sobre la hora. Una pregunta más, Bárbara, venga. ¿Nos la dices en alto? Porfa. Sí, lo siento porque es que No, tengo una conexión un poco mediocre de internet, entonces no, se me te ha oímos perdido... perfecto. Vale, de acuerdo, gracias. Pero es que se me ha perdido el concepto de la comediación. Entonces, Sí. yo quería preguntar si, por ejemplo, un proceso de mediación se puede dar simultáneamente a un proceso de terapia familiar. Es decir, hay un conflicto en una casa, o sea, en una familia, y entonces pues juzgan las partes que también tienen que someterse a ese proceso psicológico. Son dos cosas distintas. La comediación se refiere a la intervención de dos mediadores en lugar de uno. Es decir, eso en definitiva no debe cambiar nada, no debe cambiar ni siquiera la tarifa del mediador, sino que es el mediador el que le va a proponer a las partes que ese procedimiento se haga en presencia de dos mediadores. Pero perfectamente puede hacerse en presencia de uno. Yo decía que a mí, por ejemplo, personalmente me gusta mucho la comediación porque la considero muy enriquecedora, ¿no? Tanto para las partes como para el propio mediador, ¿no? A la hora de poder eso, exponer y sentir y poder luego hacer una recapitulación y un análisis de lo que se ha escuchado durante esa sesión, ¿no? Ahora, si efectivamente durante la mediación una de las partes expresa su inquietud por a lo mejor, pues eso, por un problema que puede ser médico, mental de la otra, y que quiere sugerir que esa persona pues acuda a una terapia o a una o que consulte a un médico o especialista, esa parte podrá proponerlo si quiere, pero volvemos al origen de la mediación, que es la voluntariedad. Es decir, en ningún caso podrá imponérselo. O sea, ahora, que coexista una terapia con una mediación, perfectamente, pero no por ello tienen que encontrarse. Claro. Bueno, yo aquí voy a añadir como terapeuta familiar, María, yo soy específicamente terapeuta familiar dentro del ámbito de la psicología. Lo único que querría añadir es que si eso se está dando, la coordinación entre profesionales tiene que ser exquisita, ¿no? Porque son dos terrenos que se pueden solapar sin querer. Y cada uno saber, ¿no? Qué está haciendo. Por eso a veces no siempre es no es sencillo eso. Y bueno, y tenemos por ahí una manita más levantada de Alicia, que no me la quiero olvidar, porque la he levantado ya 2 veces. No sé si, Alicia, quieres poner tu micro, por favor, o escribir, si sigues teniendo esa pregunta o si ya te lo ha aclarado. Yo creo que era la mano de Bárbara. ¿Sí? Ah, pues ya está. Mira ahí, Bárbara. Ah, vale, pues si Alicia
No tiene ninguna pregunta más. Entonces me estaba yo confundiendo con la pantalla. Y nada, pues Bárbara nos da las gracias otra vez. Y no sé, ¿alguna última pregunta más? Si no, ya estamos en la hora. Y bueno, creo que ha sido muy enriquecedor toda esta parte, María. No sé qué piensas, pero a mí siempre me encantan las preguntas de la gente, ¿no? Porque es como Sí, lo no, más a mí me parece mucho más importante, o sea, una mínima real. base, pero efectivamente yo agradezco, sobre todo agradezco muchísimo, pues, eso, el haberme seguido y haber formulado estas preguntas, ¿no? Genial. Me parece Sí, una sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si quieres añadir algo más, si no, nos despedimos por aquí. Muchas gracias a todos los participantes que han venido a esta charla y continuaremos. Me parece que la semana que viene, pero en la página web tenéis todos los datos. La siguiente charla es sobre ansiedad y depresión y la tendremos con Verónica, la presidenta hispasante, Verónica Rubio, psicóloga. Nos va a hablar de este tema tan importante de ansiedad y depresión que estamos viendo tantísimo ahora en este contexto. Así que nada más, muchas gracias María, gracias a todos. Muchas gracias. Me callo, te callas,